El teléfono de mi marido sonó mientras se duchaba. Extraño tu sonrisa de su compañera de trabajo. Le respondí como si fuera él. Timing perfecto. Mi esposa acaba de salir por el día. Cuando sonó el timbre y él abrió, vi su mundo colapsar. Deja tu ciudad abajo y suscríbete. ¿Listos para una historia increíble? Soy Lucía Herrera, 52 años, y hasta hace una semana creía que tenía un matrimonio sólido de 28 años. Qué ingenua fui, pero seamos honestos. A los 52, una ya debería haber aprendido que los hombres son más predecibles que el clima en el desierto. La mañana del martes empezó como cualquier otra. Eduardo, mi marido, se levantó a las 6:30. Se preparó su café solo sin azúcar porque está obsesionado con mantenerse en forma. Y se metió a la ducha cantando esa canción de Manu Chao que siempre tararea cuando está de buen humor. Demasiado buen humor para un martes, ahora que lo pienso. Su teléfono quedó en la mesita de noche, vibrando insistentemente. Normalmente no le haría caso, porque respeto la privacidad, pero el nombre en la pantalla me llamó la atención. Carmen Vázquez. Carmen, mi antigua amiga del trabajo. Bueno, más bien conocida. La misma Carmen que hace 6 meses me había llegado llorando porque había perdido su trabajo en la ferretería y necesitaba algo urgente para pagar la renta. La misma Carmen a quien yo, en mi infinita bondad, le recomendé para el puesto de secretaria en la empresa de construcción de Eduardo. El mensaje era simple pero devastador. Extraño tu sonrisa. Extraño tu sonrisa. ¿En serio? ¿Esa era la mejor línea que podía usar mi reemplazo? Por favor. En mis tiempos, al menos nos esforzábamos por ser originales. El agua de la ducha seguía corriendo. Eduardo seguía cantando, ajeno a que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de convertirse en escombros. Tomé su teléfono con manos que no temblaban, porque a los 52 años una ha visto suficiente drama para no dejarse paralizar por él. Escribí como si fuera él. Timing perfecto. Mi esposa acaba de salir por el día. La respuesta llegó en segundos. ¿En serio? Pensé que hoy se quedaba en casa. ¿Puedo pasar a verte? Tengo algo importante que decirte sobre el Proyecto Montenegro. Proyecto Montenegro. Claro, porque obviamente una secretaria necesita discutir proyectos importantes en la casa del jefe mientras la esposa está fuera. ¡Qué profesional! Ven en 1 hora, escribí. Tengo toda la mañana libre. Cerré el teléfono justo cuando Eduardo salió del baño, envuelto en la toalla azul que le regalé en nuestro aniversario el año pasado. 26 años de matrimonio, y en ese momento me di cuenta de que había estado comprándole regalos a un extraño. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó, notando algo en mi expresión. Perfecto. Le sonreí con la sonrisa que había perfeccionado en casi 3 décadas de matrimonio, solo pensando en las cosas que tengo que hacer hoy. Y vaya si tenía cosas que hacer. Eduardo se vistió con más cuidado del usual. Se puso la camisa blanca que sabía que le quedaba bien, se echó colonia, se peinó 2 veces. Todo ese arreglo para ir a la oficina, claro, o para recibir visitas en casa. Me voy temprano hoy, le dije mientras él se acomodaba la corbata frente al espejo. Quedé con mi hermana para hacer unas compras. La mentira salió tan natural que me sorprendí a mí misma. Pero las mujeres tenemos ese talento innato para la supervivencia, ¿verdad? Perfecto, amor. Yo estaré en la oficina toda la mañana. Reuniones. Ya sabes. Reuniones. Claro. Salí de la casa a las 8:30. Me despedí con un beso en la mejilla como siempre y manejé hasta la esquina. Ahí estacioné el carro y esperé. A los 15 minutos vi a Eduardo salir hacia su camioneta. Lo seguí a distancia discreta hasta su oficina, lo vi entrar y entonces regresé a casa. A los 52 años había aprendido algunas cosas sobre la paciencia. Llegué a casa y me escondí en el cuarto de huéspedes que está en el 2.º piso, con vista perfecta a la entrada. No tuve que esperar mucho. A las 10 en punto, un Volkswagen rojo se estacionó frente a mi casa. Carmen Vázquez bajó del carro y no llegaba exactamente vestida para una reunión de negocios. Falda negra ajustada, blusa blanca semitransparente, tacones rojos, el cabello suelto y ondulado, maquillaje perfecto, como si fuera a una cita, no a una junta. ¡Qué curioso! Esperé a que tocara el timbre. 1 vez, 2 veces. En la tercera vez, bajé las escaleras y abrí la puerta con mi mejor sonrisa de anfitriona. Carmen, ¡qué sorpresa! Su cara se puso del color de sus tacones.
Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo en mi entrada. Lucía, ¿qué haces aquí? Vivo aquí, le dije con la misma naturalidad con la que hubiera comentado el clima. ¿Tú qué haces aquí? Yo venía a... Eduardo me dijo que... ¿Eduardo te dijo que viniera a mi casa mientras él estaba en el trabajo? Carmen se tocó el collar nerviosamente. Un collar que no había visto antes, dorado, caro, muy caro para alguien que hace 6 meses no podía pagar la renta. Debe haber habido un malentendido, murmuró. Sí, concordé. Debe haberlo habido. En ese momento, escuchamos el sonido de una camioneta acercándose. Eduardo regresando a casa. Probablemente había visto mi carro y se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Carmen y yo nos miramos. En sus ojos vi pánico puro. En los míos, espero que haya visto determinación. ¿Sabes qué? Le dije, haciéndome a un lado para que pudiera entrar. ¿Por qué no pasas? Eduardo ya viene llegando. Estoy segura de que podremos aclarar este malentendido entre los tres. Porque después de 28 años de matrimonio, había llegado el momento de tener algunas conversaciones muy necesarias. Carmen entró a mi casa como si caminara hacia el patíbulo, y honestamente, no estaba muy equivocada. Eduardo estacionó su camioneta con una velocidad que dejó marcas en mi entrada. Evidentemente, el pánico había hecho que se olvidara de las reglas básicas de manejo. Ver a 2 adultos comportándose como adolescentes atrapados en travesura hubiera sido cómico si no fuera porque era mi matrimonio el que estaba implosionando frente a mis ojos. Eduardo entró por la puerta trasera, probablemente esperando evitar el encuentro frontal. Pobre ingenuo. Después de casi 3 décadas casada con él, conocía todas sus maniobras. «¡Eduardo!», le grité desde la sala. «¡Tenemos visita!». Lo escuché maldecir en voz baja desde la cocina. Carmen, que había estado de pie junto al sofá como una estatua de sal, se dejó caer pesadamente en el sillón. Su estrategia aparentemente era volverse invisible. Cuando Eduardo apareció en la sala, su cara pasó por una gama completa de expresiones. Sorpresa, pánico, irritación y finalmente esa sonrisa forzada que usa cuando está a punto de mentir espectacularmente. «Lucía, mi amor, pensé que habías salido con tu hermana. Cambié de planes», dije, sentándome cómodamente en mi sillón favorito. «Carmen vino a visitarme, ¿verdad, Carmen?». Carmen asintió tan vigorosamente que pensé que se iba a lastimar el cuello. «Sí, vine a agradecerle a Lucía por conseguirme el trabajo». Eduardo se relajó visiblemente. La mentira le daba algo a lo que aferrarse. «Qué considerado de tu parte, Carmen. Lucía siempre ha sido muy generosa ayudando a sus amigas». «Amigas». La palabra sonó extraña en su boca, considerando el contenido de sus mensajes. «Así es», continué, «tan generosa que incluso compartí el mensaje que me enviaste esta mañana con Eduardo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Carmen se puso pálida. «¿Y Eduardo?» «Eduardo hizo algo que no había hecho en los 28 años que llevábamos casados». Tartamudeó. ¿Qué mensaje?» Saqué su teléfono del bolsillo de mi suéter y se lo mostré. Su cara pasó por todos los colores del arco iris. «Extraño tu sonrisa», leí en voz alta. «¿Puedo pasar a verte?». Me dirigí a Carmen con curiosidad fingida. «¿De qué sonrisa hablas exactamente? ¿La que pone cuando cuenta chistes malos en las cenas familiares? Porque esa me la sé de memoria». Eduardo se sentó en el borde del sofá, y por primera vez en años vi algo parecido a miedo genuino en sus ojos. «Lucía, ¿puedo explicarlo? Por favor», dije, cruzando las piernas y acomodándome como si fuéramos a ver una película. «Explícamelo. Esta va a ser buena». Carmen carraspeó nerviosamente. «Lucía, no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Porque yo pienso que mi esposo está teniendo una aventura con la mujer a quien yo le conseguí trabajo. ¿Estoy equivocada?». El silencio volvió a caer sobre la habitación. Afuera, escuchaba a los vecinos viviendo sus vidas normales, sin saber que en mi sala se estaba desarrollando un drama digno de telenovela. Eduardo finalmente encontró su voz. «Ha sido un error terrible, Lucía. Carmen y yo nunca quisimos que pasara». «O nunca quisieron que pasara», repetí, como si fuera algo que les hubiera sucedido a ustedes, no algo que eligieron hacer. Carmen se inclinó hacia adelante. «Lucía, Eduardo y yo nos enamoramos.
No fue planeado. ¿Se enamoraron? Me reí, y el sonido salió más amargo de lo que pretendía. ¿En serio? ¿En los 6 meses que has estado trabajando para él? El amor no entiende de tiempos, murmuró Carmen con una romantización que me dieron ganas de vomitar. No, tienes razón, concordé. El amor no entiende de tiempos, pero sí entiende de respeto, de honestidad, de no acostarse con el marido de la mujer que te ayudó cuando lo necesitabas. Eduardo se pasó las manos por el cabello. Lucía, lo siento mucho. No sabía cómo decírtelo. Aquí hay algo que no estoy entendiendo, dije, levantándome para caminar hacia la ventana. Carmen, dijiste que venías a hablar con Eduardo sobre el proyecto Montenegro. ¿Qué tiene que ver una secretaria con los proyectos de construcción? Vi a Eduardo y Carmen intercambiar una mirada. Había algo ahí, algo más que una simple aventura. Bueno, Carmen titubeó. Eduardo me ha estado enseñando sobre el negocio. ¿Enseñándote qué exactamente? Cosas básicas, intervino Eduardo rápidamente. Cómo manejar las facturas, los contratos. Pero yo había visto esa mirada entre ellos. Había algo más. Enséñame los contratos del proyecto Montenegro, dije de repente. ¿Qué? Si Carmen está tan involucrada en el proyecto, debe conocer los detalles. Enséñame. Eduardo se puso de pie bruscamente. Lucía, no creo que este sea el momento para hablar de trabajo. No, creo que es exactamente el momento perfecto. Me dirigí a su oficina casera, seguida por 2 personas muy nerviosas. Abrí el cajón donde siempre guardaba los contratos importantes. Estaba vacío. ¿Dónde están los contratos, Eduardo? Los llevé a la oficina. Para mayor seguridad, revisé el escritorio. Las facturas de los últimos 2 proyectos también habían desaparecido, y los recibos bancarios, y los documentos de los préstamos. Un mal presentimiento comenzó a crecer en mi estómago. Eduardo, dije lentamente, ¿dónde están los documentos de la empresa? Ya te dije, en la oficina. ¿Todos? ¿Incluso los que siempre guardabas aquí por si había alguna emergencia? El silencio de Eduardo fue más revelador que cualquier confesión. Carmen se aclaró la garganta. Tal vez debería irme. No, dije firmemente. Creo que deberías quedarte, porque tengo la sensación de que esto no es solo sobre una aventura, ¿verdad? Vi cómo Eduardo y Carmen volvieron a mirarse, y en esa mirada confirmé mis peores sospechas. ¿Qué han estado haciendo?, pregunté, mi voz más peligrosa de lo que había sonado nunca, porque algo me decía que estaba a punto de descubrir que mi problema no era solo un marido infiel, sino algo mucho peor. La cosa con las traiciones es que nunca vienen solas. Son como las cucarachas. Donde ves una, seguramente hay una infestación completa escondida en las sombras. Y Eduardo y Carmen estaban a punto de confirmar mi teoría de la manera más espectacular. Necesito un café, anuncié, dirigiéndome a la cocina. Esta conversación va para largo. Mientras preparaba el café, los escuché susurrar en la sala. Palabras sueltas llegaban hasta mí. No puedes saber. Los documentos. Demasiado tarde. Como si fuera sorda además de idiota. Regresé con 3 tazas, porque después de 28 años de matrimonio, todavía tenía modales, aunque mi mundo se estuviera desmoronando. Bien, dije, sentándome de nuevo. Hablemos del proyecto Montenegro. Eduardo tomó su café con manos que temblaban ligeramente. Lucía, no necesitas preocuparte por los detalles del negocio. Oh, pero quiero preocuparme, especialmente porque también es mi negocio, ¿recuerdas? Mi firma está en la mitad de los documentos de la empresa. Carmen casi se atraganta con su café. Interesante. ¿Tu firma está en qué?, preguntó con una voz que sonó demasiado aguda. Eduardo le lanzó una mirada asesina. Más interesante aún. Mi firma está en todos los documentos importantes de la empresa desde hace 15 años, expliqué pacientemente. Préstamos, contratos grandes, propiedades. Eduardo insistió en que fuera así, por seguridad legal. ¿Verdad, mi amor? El silencio fue ensordecedor. ¿Sabes qué?, dije sacando mi teléfono. Voy a llamar a Roberto en el banco. Hace semanas que no hablo con él. ¡No! Eduardo se levantó tan bruscamente que derramó su café. No es necesario molestar a Roberto. No es molestia. De hecho, quiero preguntarle sobre esos préstamos que mencionaste el mes pasado. Los del proyecto Montenegro. La cara de Eduardo se puso del color de la leche cortada. ¿Qué préstamos?, preguntó Carmen, y esta vez fue Eduardo quien la miró con irritación. Carmen, dijo con voz tensa, tal vez sí deberías irte. No, intervine.
Carmen se queda. Después de todo, está tan involucrada en el negocio que merece saber todos los detalles. Marqué el número de Roberto. Eduardo se veía como si fuera a vomitar. «Roberto, soy Lucía Herrera». «Sí, la esposa de Eduardo». «Muy bien, gracias. Oye, tengo una pregunta sobre los préstamos recientes». Mientras hablaba, observé a Eduardo. Su cara pasó por una serie de expresiones cada vez más desesperadas. «¿Cómo? ¿No hay préstamos recientes? ¿Y las transferencias grandes de la cuenta principal? ¿Autorizadas por mí?» «Roberto, yo no he autorizado ninguna transferencia grande». El mundo se detuvo. «¿Cuándo dices que se hicieron? ¿Con mi firma digital?» «Roberto, voy a necesitar que me envíes todos los movimientos de la cuenta de los últimos 6 meses». Colgué el teléfono y miré a Eduardo y Carmen, que parecían 2 criminales esperando la sentencia. «Transferencias», dije lentamente. «Transferencias grandes de nuestra cuenta principal, autorizadas con mi firma digital. Transferencias que yo no autoricé». Eduardo se desplomó en el sofá. «¿Alguien quiere explicarme cómo mi firma digital está siendo usada sin mi conocimiento?» Carmen miró a Eduardo. Eduardo miró al techo. Nadie me miró a mí. «Muy bien», continué. «Entonces asumo que ustedes 2 han estado robándome. A mí, su esposa de 28 años y la mujer que te consiguió trabajo cuando lo necesitabas». «No es robo», murmuró Eduardo. «Es nuestro dinero». «¿Nuestro dinero?» «Nuestro. El dinero que saqué de mi cuenta de ahorros para capitalizar tu empresa hace 15 años es nuestro dinero». Carmen se levantó bruscamente. «Esto fue un error. No debería estar aquí». «Siéntate», dije con una voz que no reconocí como mía. «Acabas de convertirte en cómplice de fraude. No vas a ningún lado hasta que sepamos exactamente qué han estado haciendo». «No puedes obligarme a quedarme», replicó, pero se sentó de nuevo. Eduardo finalmente encontró su voz. «Lucía, no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Porque yo pienso que ustedes 2 han estado desviando dinero de la empresa, probablemente falsificando mi firma y planeando... ¿Qué? ¿Huir juntos con mis ahorros de toda la vida?» El silencio que siguió fue confirmación suficiente. Me levanté y caminé hacia la ventana otra vez. En la casa de enfrente, la señora García regaba sus plantas, completamente ajena al drama que se desarrollaba a unos metros de distancia. Qué fácil se veía la vida normal desde aquí. «¿Cuánto?», pregunté sin voltearme. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto han robado?» Más silencio. Me volteé para enfrentarlos. «Roberto va a enviarme los estados de cuenta. Voy a descubrirlo de todas maneras. Su última oportunidad de mostrar algo parecido al honor es decírmelo ahora». Eduardo se pasó las manos por la cara. 200,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $200,000. «Íbamos a devolverlo», murmuró Carmen. «¿Cómo? ¿Con qué dinero?» «El proyecto Montenegro es real», dijo Eduardo rápidamente. «Es una oportunidad enorme. Íbamos a triplicar la inversión y devolver todo». «¿Íbamos? ¿Nosotros 3? ¿O ustedes 2 mientras yo pago las consecuencias si algo sale mal?» Carmen se enderezó. «Lucía, Eduardo y yo queremos empezar de cero, en otro lugar, lejos de mí, lejos de todo», terminó débilmente. Ahí estaba, la confesión completa. No solo me estaban robando, estaban planeando desaparecer con mi dinero y dejarme con las deudas de su proyecto fallido. «Muy bien», dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. «Entonces esto es lo que va a pasar. A veces cuando estás en el ojo del huracán, el silencio es tan completo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Y en ese momento, mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo que marca la cuenta regresiva hacia la explosión. «Esto es lo que va a pasar», repetí, caminando de regreso hacia ellos con la calma de alguien que acaba de tomar una decisión que va a cambiar todo. Van a sentarse ahí y van a contarme cada detalle de su pequeño plan. Cada transferencia, cada documento falsificado, cada mentira que me han estado vendiendo estos últimos meses. Eduardo intentó interrumpir. «Lucía». «No», lo corté. «Tuviste 28 años para hablar. Ahora me toca a mí». Carmen se retorció en su asiento. «No estás entendiendo la situación completa». «Ah, ¿no? Ilumíname». «El proyecto Montenegro realmente existe. Es una oportunidad de oro. Desarrollo turístico en la costa, respaldado por inversionistas extranjeros. El dinero que
que tomamos prestado, que robaron, que tomamos prestado, insistió. Era para asegurar nuestra participación en el proyecto antes de que se la dieran a otra empresa. Me senté de nuevo, fingiendo considerar su explicación. Interesante. ¿Y por qué necesitaban esconderme esto? Si era tan buena oportunidad, ¿por qué no me lo dijeron? Eduardo y Carmen intercambiaron otra de esas miradas que ya me estaban fastidiando. Porque sabíamos que dirías que no, admitió Eduardo finalmente. Siempre eres muy conservadora con las inversiones. Conservadora, claro, como cuando apoyé tu idea de expandir la empresa hace 5 años, o cuando hipotequé mi casa para conseguir capital cuando el banco nos negó el primer préstamo. Esto es diferente, murmuró Carmen. Tienes razón, esto es diferente, porque en aquellas ocasiones Eduardo me incluía en las decisiones en lugar de robarme a mis espaldas. Tomé un sorbo de mi café, que ya se había enfriado, pero necesitaba algo que hacer con las manos para no estrangular a alguno de los dos. ¿Cuándo empezó?, pregunté. ¿La aventura o el robo? Carmen se sonrojó. No fue planeado, ninguna de las dos cosas. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo pasó? Eduardo carraspeó. Carmen empezó a ayudarme con la contabilidad. Notó algunas inconsistencias en nuestros libros. ¿Qué tipo de inconsistencias? Pagos duplicados, facturas que no cuadraban, proveedores que cobraban de más. Carmen se animó, como si hablar de números la tranquilizara. Le dije a Eduardo que podíamos recuperar mucho dinero si reorganizábamos todo, y de ahí pasaron a reorganizar mi matrimonio también. El sarcasmo no se perdió en ninguno de los dos. Una cosa llevó a la otra. Eduardo Said defensivamente. Carmen es muy inteligente, Lucía. Ve cosas que yo nunca había notado. Como mi dinero en la cuenta, aparentemente. El dinero que recuperamos de las inconsistencias era nuestro dinero, insistió Carmen. Dinero que otros habían estado robando de la empresa. ¿Y eso les daba derecho a tomar el resto? Íbamos a devolverlo, repitió Eduardo por tercera vez. ¿Cuándo? ¿Después de huir juntos a su paraíso romántico financiado con mis ahorros? Carmen se enderezó. No íbamos a huir, íbamos a mudarnos, a empezar de cero. ¿Sin decirme nada? Íbamos a explicarte todo una vez que el proyecto Montenegro estuviera asegurado, dijo Eduardo. Para entonces ya habríamos devuelto tu dinero con intereses. Mi dinero. Interesante que lo llames mi dinero ahora que me pillaron. Me levanté otra vez y caminé hacia la ventana. La señora García había terminado de regar y ahora estaba podando sus rosas. Vida normal, rutina normal. Cosas que yo había tenido hasta hace una hora. ¿Saben qué es lo que más me molesta?, dije sin voltearme. Ninguno respondió. No es el dinero. Bueno, sí me molesta el dinero, obviamente, pero lo que realmente me enferma es que me hayan subestimado tanto. Me volteé para enfrentarlos. ¿Realmente pensaron que era tan estúpida que nunca me daría cuenta? ¿Que podían falsificar mi firma, robar mi dinero, destrozar mi matrimonio, y yo simplemente me quedaría aquí como una idiota esperando a que regresaran de su luna de miel permanente? Eduardo se veía genuinamente confundido. No pensamos que fueras estúpida. No, pensaron que era inútil, que era solo la esposa que firma papeles sin leer, que mantiene la casa limpia y no hace preguntas incómodas. Carmen abrió la boca para protestar, pero la cerré con una mirada. ¿Saben qué más me molesta? Que Carmen, tú me buscaste cuando necesitabas ayuda. Viniste a mi casa, te senté en esta misma sala, te ofrecí café, te escuché llorar por tu situación, y yo, como idiota, pensé que estaba ayudando a una amiga. Lucía, yo estaba genuinamente agradecida. ¿Agradecida? ¿Robándome y acostándote con mi marido es tu forma de agradecer? El teléfono sonó. Todos nos quedamos inmóviles, como si el sonido hubiera roto un hechizo. Era mi celular. El nombre en la pantalla decía Roberto, banco. Es Roberto, anuncié, probablemente con esos estados de cuenta que le pedí. Eduardo se puso pálido. Carmen se veía como si fuera a vomitar. ¿Contesto?, pregunté con dulzura venenosa. ¿O prefieren confesar el resto antes de que me entere por el banco? Porque tenía la sensación de que todavía no había escuchado la peor parte. Contesté el teléfono con una sonrisa que Eduardo y Carmen no pudieron ver, pero definitivamente pudieron sentir. Hola, Roberto. ¿Ya tienes la información? Ajá. ¿En serio? ¿Y esa cuenta cuándo se abrió? Entiendo. No,
Envíamelo por email, por favor. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono un momento más de lo necesario, solo para ver cómo Eduardo y Carmen se retorcían en sus asientos. Bueno, dije finalmente, guardando el teléfono en mi bolsillo. Esa fue una conversación muy iluminadora. ¿Qué te dijo?, preguntó Eduardo, aunque por su cara era obvio que ya lo sabía. Me dijo muchas cosas interesantes, pero la más fascinante es que han estado depositando mi dinero en una cuenta que se abrió hace 3 meses a nombre de Montenegro Desarrollos, una cuenta de la cual ustedes dos son los únicos signatarios. Carmen se hundió más en el sofá, como si quisiera desaparecer entre los cojines. ¿Una empresa que registraron sin mi conocimiento, usando mi dinero como capital inicial? Continué. ¿Y me iban a sorprender con esta información cuándo exactamente? ¿Después de mudarse juntos a su casita en la playa? Eduardo se pasó las manos por el cabello. Lucía, ¿podemos explicar? Oh, no necesitan explicar más. Ya entendí perfectamente. Me senté en el borde de la mesa de centro, enfrentándolos directamente. El plan era brillante, realmente. Abren una empresa nueva con mi dinero. Me dejan con todas las deudas de la empresa actual. Y ustedes empiezan su nueva vida con un patrimonio limpio. No es así, murmuró Carmen, pero sin mucha convicción. ¿No? Entonces explícame por qué mis documentos personales también han desaparecido de la caja fuerte. Los títulos de propiedad, mi testamento, mi certificado de nacimiento. La expresión de shock en sus caras me dijo todo lo que necesitaba saber. Oh, ¿no sabían que yo sabía sobre eso también? Eduardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Cómo? ¿Cómo me di cuenta? Porque a diferencia de ustedes, yo sí reviso mis cosas importantes regularmente. Y cuando fui a sacar mi testamento la semana pasada para actualizarlo, imaginé mi sorpresa al encontrar la caja fuerte completamente vacía. Carmen se enderezó bruscamente. ¿Ibas a actualizar tu testamento? La pregunta me hizo reír. Una risa seca, sin humor. Sí, Carmen, iba a actualizar mi testamento. De hecho, iba a incluir una cláusula muy generosa para Eduardo, considerando todos estos años de matrimonio. Hice una pausa dramática. Qué bueno que no lo hice, ¿verdad? Eduardo finalmente encontró su voz. Lucía, nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme? Eduardo, me robaron $200,000, falsificaron mi firma, vaciaron mi caja fuerte, abrieron una empresa a mis espaldas y planearon huir juntos dejándome con las deudas. ¿Exactamente qué parte de eso no estaba diseñada para lastimarme? Carmen se inclinó hacia adelante. El dinero iba a ser devuelto, con intereses. El proyecto Montenegro es real, Lucía. Podemos mostrarte los contratos. ¿Los contratos que firmaron en mi nombre sin mi conocimiento? Silencio. Porque Roberto también me contó sobre esos. Aparentemente, soy socia mayoritaria de un proyecto turístico del cual nunca había escuchado hablar. Eduardo se levantó bruscamente. Basta, Lucía. Ya entendimos que estás molesta, pero no somos criminales. Todo lo que hicimos fue para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿El futuro de quién? ¿El tuyo y el de Carmen? Porque claramente yo no estaba incluida en esos planes. No es cierto, protestó Carmen. Íbamos a compensarte generosamente por tu participación involuntaria. ¿Participación involuntaria? La frase me golpeó como una bofetada. ¿Así llaman al robo ahora? Me levanté y caminé hacia la cocina. Necesitaba un momento para procesar la magnitud de su traición. No solo me habían robado, habían planificado meticulosamente hacer que pareciera que yo había participado voluntariamente en sus crímenes. Cuando regresé, Eduardo estaba hablando en voz baja con Carmen. Se callaron en cuanto me vieron. ¿Saben qué?, dije, sentándome de nuevo. Tengo una pregunta más. Esperé hasta que ambos me estuvieran mirando. ¿Cuándo exactamente planeaban decirme que mi matrimonio había terminado? ¿Antes o después de huir con mi dinero? Eduardo miró hacia abajo. Íbamos a pedirte el divorcio una vez que todo estuviera resuelto. ¿Pedirme? ¿Como si yo tuviera opción? Siempre tienes opción, Lucía, dijo Carmen con una suavidad que me dieron ganas de abofetearla. ¿En serio? ¿Qué opciones tengo exactamente cuando mi esposo y mi amiga me han robado mis ahorros de toda la vida y falsificado mi firma en documentos legales? Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Les voy a decir cuáles eran mis opciones según su plan, continué.
Opción 1. Quedarme callada y aceptar el divorcio amigablemente mientras ustedes se van con mi dinero. Opción 2. Pelear legalmente y descubrir que técnicamente soy responsable por todas las deudas porque mi firma está en todos los documentos fraudulentos. Eduardo finalmente levantó la vista. No habríamos dejado que te culparan por nada. ¿No? ¿Y cómo iban a evitarlo desde su nueva vida en otro estado con identidades limpias? Porque ahí estaba el verdadero plan. No solo robar mi dinero y huir con él. El plan era dejarme como responsable de todo, mientras ellos empezaban de cero. Y ahora que lo sabía, era momento de hacer algunos planes propios. Bueno, dije, levantándome con una calma que no sentía. Creo que es hora de que ustedes se vayan. Eduardo frunció el ceño. ¿Nos vamos? Lucía, todavía tenemos que hablar de... No, lo interrumpí. Ya hemos hablado suficiente. Ahora necesito tiempo para decidir qué voy a hacer con toda esta información. Carmen se puso de pie rápidamente, claramente aliviada de poder escapar. Pero Eduardo se quedó sentado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Le sonreí. La primera sonrisa genuina que había tenido en todo el día. Eduardo, mi amor, después de 28 años de matrimonio, deberías saber que cuando me dan tiempo para pensar, siempre se me ocurren ideas muy interesantes. Y mientras los veía irse, uno detrás del otro como los criminales cobardes que eran, ya estaba planeando exactamente cómo iba a darles la sorpresa de sus vidas. Porque si pensaban que Lucía Herrera era solo una esposa tonta de 52 años que se iba a quedar llorando mientras ellos vivían su romance financiado con su dinero, estaban a punto de descubrir lo muy equivocados que estaban. Después de que se fueran, me serví una copa de vino. No porque necesitara alcohol para enfrentar la situación, sino porque después de descubrir que tu matrimonio de 28 años era una mentira y que habían vaciado tus cuentas bancarias, una mujer de 52 años se merecía un cabernet decente. Me senté en mi escritorio con la laptop y una libreta, porque cuando planeas la destrucción total de dos personas que te traicionaron, es mejor tenerlo todo por escrito. Los detalles importan. Primero, llamé a mi amiga Patricia, que es abogada matrimonialista. Patricia y yo nos conocemos desde la universidad, y aunque no habíamos hablado en meses, sabía que podía confiar en ella. «¿Lucía? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Patricia, necesito verte urgentemente». Es sobre Eduardo. El tono de mi voz debió alertarla porque inmediatamente se puso seria. ¿Está todo bien? Digamos que mi marido resulta ser más creativo de lo que pensaba. ¿Puedes verme mañana? Claro. ¿En mi oficina a las 10? Perfecto. ¿Y Patricia? Trae tu mejor material sobre fraude conyugal. Después, llamé a mi hermana Rosa, que es contadora pública. Rosa siempre había desconfiado de Eduardo, aunque nunca me había dicho por qué. Aparentemente, las hermanas menores tienen un radar especial para detectar cuñados inútiles. Rosa, soy yo. Necesito que revises algo para mí. ¿Qué pasó ahora con Eduardo? ¿Por qué asumes que pasó algo con Eduardo? Porque solo me llamas cuando hay drama con él. ¿Qué hizo esta vez? Le conté todo. Rosa escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedirme que repitiera los números. «Hijos de puta», murmuró cuando terminé. Rosa nunca dice groserías, así que sabía que estaba realmente enojada. ¿Puedes ayudarme a rastrear exactamente qué han estado haciendo con el dinero? No solo puedo, voy a hacerlo. Y Lucía, vamos a recuperar hasta el último centavo. Mi siguiente llamada fue la más importante. Marqué el número de Andrés Morales, el investigador privado que había usado Rosa cuando descubrió que su exmarido le estaba escondiendo propiedades en el divorcio. «Señor Morales, soy Lucía Herrera, hermana de Rosa Herrera». Me dio su número. «Por supuesto. Rosa me habló mucho de usted. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que investigue a mi esposo y a su socia comercial. Tengo razones para creer que han estado cometiendo fraude». «¿Qué tan profunda quiere la investigación?» «Quiero saber todo. ¿Dónde comen? ¿Dónde se ven? ¿Qué cuentas bancarias tienen? ¿Qué propiedades han comprado? ¿Si han hecho planes de viaje? Todo. Entendido. ¿Cuándo puedo empezar?» «Ayer». Andrés se rió. «Me gusta su estilo, señora Herrera. Le envío el contrato por email». Después de las llamadas, me quedé mirando la pantalla de mi laptop. Tenía el email de Roberto con los estados de cuenta bancarios abierto.
y cada línea que leía me confirmaba la magnitud de lo que habían hecho. No solo habían robado $200,000, habían estado desviando dinero sistemáticamente durante 6 meses. Pequeñas cantidades al principio, luego transferencias más grandes. Todo muy calculado para que no notara los movimientos hasta que fuera demasiado tarde. Pero había algo más. Una cuenta que Roberto había marcado como irregular. Transferencias entrantes desde una fuente que no reconocía. Inversiones Montenegro S.A. ¿Inversiones Montenegro? ¿No era Montenegro Desarrollo su empresa fantasma? Marqué otra vez a Roberto. Roberto, soy Lucía otra vez. Tengo una pregunta sobre esa cuenta marcada como irregular. Ah, sí, esa. Es extraño. Alguien ha estado depositando dinero en su cuenta desde esa empresa, pero los depósitos no coinciden con las transferencias salientes. ¿Qué quiere decir? Que está recibiendo más dinero del que están sacando. Mucho más. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. ¿De dónde venía ese dinero extra? ¿Y por qué Eduardo y Carmen no me habían mencionado nada sobre depósitos entrantes? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Herrera? Sí. Soy Manuel Rivera, gerente de proyectos de inversiones Montenegro. Necesito hablar con usted urgentemente. Se me heló la sangre. ¿Sobre qué? Sobre el proyecto en el que su esposo la registró como socia principal. Hay irregularidades que necesitan su atención inmediata. ¿Qué tipo de irregularidades? Señora, prefiero no discutir esto por teléfono. ¿Podríamos reunirnos mañana? Es muy importante. Acepté encontrarnos en un café céntrico. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo me había registrado como socia principal, no como socia minoritaria o inversionista principal, lo que significa que, legalmente, yo era la responsable por todo lo que pasara con ese proyecto. Pero qué irregularidades. ¿Y por qué el gerente sonaba tan nervioso? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las posibilidades. Y ninguna era buena. Eduardo y Carmen no solo me habían robado, aparentemente me habían metido en algo mucho más complicado de lo que yo imaginaba. A las 3 de la madrugada, mientras miraba el techo de mi habitación, me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Eduardo conocía a Lucía, la esposa sumisa que firmaba papeles sin preguntar y que confiaba ciegamente en él, pero no conocía a Lucía, la mujer que había criado 3 hijos prácticamente sola mientras él trabajaba leite, que había manejado las finanzas familiares durante años y que había construido su propio negocio de catering desde cero antes de casarse. Esa Lucía, la que había estado dormida durante 28 años, acababa de despertar, y Eduardo iba a lamentar profundamente haberla subestimado. La oficina de Patricia estaba en el 10º piso de un edificio elegante en el centro. Llegué 10 minutos temprano porque cuando tu vida se está desmoronando, al menos puedes ser puntual para las reuniones que van a ayudarte a reconstruirla. Patricia me recibió con un abrazo y café fuerte. Después de tantos años siendo abogada matrimonialista, había desarrollado un instinto infalible para detectar cuándo una mujer necesitaba cafeína y apoyo moral. «Cuéntame todo», dijo, abriendo una grabadora, «y no te saltes ningún detalle por sórdido que sea». Le conté toda la historia mientras ella tomaba notas meticulosas. De vez en cuando hacía preguntas específicas, fechas, montos exactos, quién había firmado qué documento. «Lucía», dijo cuando terminé, «esto no es solo adulterio, es fraude a gran escala, y lo más preocupante es que te han hecho aparecer como cómplice». Eso mismo pensé yo. Pero hay buenas noticias. Tenemos evidencia clara de falsificación de firmas. Ningún tribunal va a creer que tú autorizaste conscientemente transferencias de esa magnitud a una empresa de la cual nunca habías oído hablar. Patricia se recostó en su silla, con esa expresión que ponía cuando estaba formulando una estrategia legal devastadora. ¿Qué tan vengativa te sientes? En una escala del 1 al 10, estoy en un 15. Se rió. Perfecto, porque vamos a destruirlos legalmente, y va a ser hermoso. Salí de la oficina de Patricia con un plan de acción y una sonrisa que probablemente habría asustado a Eduardo si hubiera estado ahí para verla. Mi siguiente parada era el café donde había quedado de verme con Manuel Rivera. Llegué 5 minutos tarde a propósito,
porque en las negociaciones es importante establecer quién tiene el control desde el principio. Manuel resultó ser un hombre de unos 40 años, bien vestido pero nervioso. Se levantó cuando me vio llegar, y noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me estrechó la mano. Señora Herrera, gracias por venir. Señor Rivera, dígame qué es tan urgente. Se acomodó los lentes antes de hablar. Señora, su esposo la registró como presidenta de Montenegro Desarrollos hace 3 meses. Según nuestros registros, usted es la responsable legal de todas las operaciones de la empresa. Continúe. El problema es que su empresa ha estado recibiendo pagos por servicios que nunca se prestaron. Contratos fantasma, facturas falsas. Alguien está usando su empresa para lavar dinero. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Lavar dinero? Señora, Montenegro Desarrollos ha procesado $2 millones en los últimos 3 meses. Dinero que viene de fuentes muy cuestionables. ¿2 millones? Mi voz salió como un chirrido. Y como presidenta registrada, usted es legalmente responsable por todas esas transacciones. El café que había estado bebiendo me supo amargo. Eduardo no solo me había robado, me había convertido en la cabecilla de una operación de lavado de dinero. ¿Qué tipo de fuentes cuestionables?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Manuel bajó la voz. Señora, prefiero no entrar en detalles, pero digamos que las autoridades ya están investigando, y su nombre está en todos los documentos. Pero yo nunca firmé nada relacionado con eso. Tengo copias de su firma en 12 contratos diferentes. Sacó una carpeta y me mostró los documentos. Ahí estaba, mi firma, perfectamente falsificada en contratos que nunca había visto, autorizando transacciones que nunca había aprobado, en proyectos que nunca había conocido. Señor Rivera, dije, controlando mi voz con el mismo esfuerzo que se requiere para no estrangular a alguien. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué no fue directamente a las autoridades? Manuel se removió incómodamente. Porque alguien más se acercó a nosotros primero. Alguien que dice tener información que puede limpiar su nombre. ¿Quién? Su hermana, Rosa Herrera. ¿Rosa? ¿Mi hermana ya estaba investigando esto? ¿Qué les dijo mi hermana? Que usted era víctima de fraude, que ella tenía evidencia de que su esposo había estado falsificando su firma durante meses. Bendita Rosa. Aparentemente había estado más ocupada de lo que yo pensaba. ¿Y ustedes le creyeron? Señora, cuando alguien llega con documentos forenses que prueban falsificación de firma, y cuando los patrones de comportamiento financiero muestran claramente que usted no tenía conocimiento de estas transacciones, sí, le creemos. Manuel se inclinó hacia adelante. Pero necesitamos su cooperación para limpiar este desastre antes de que las autoridades federales se involucren oficialmente. ¿Qué tipo de cooperación? Necesitamos que presente una denuncia formal contra su esposo por fraude. Necesitamos acceso a sus registros financieros personales para probar que usted no se benefició de estas transacciones. Y necesitamos que testifique sobre lo que sabe del comportamiento de su esposo. Me quedé callada un momento, procesando todo. Eduardo no solo me había traicionado como esposo, me había usado como fachada para una operación criminal. Hay algo más, añadió Manuel. Su esposo no está trabajando solo. Hay una red más grande involucrada. Carmen Vázquez es solo una pieza pequeña en esto. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande como para que el FBI esté interesado. ¿El FBI? Esto se había salido completamente de control. Señor Rivera, necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Pero señora Herrera, el tiempo es crítico. Entre más esperemos, más difícil será probar su inocencia. Salí del café con la cabeza dándome vueltas. Eduardo no era solo un marido infiel que había robado mis ahorros. Era un criminal que me había usado como fachada para una operación que podía mandarme a la cárcel. Pero mientras caminaba hacia mi carro, una sonrisa empezó a formarse en mis labios, porque Eduardo había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 28 años. No sabía que yo había estado documentando meticulosamente cada firma, cada transacción, cada documento importante desde que abrimos la empresa hace 15 años. No sabía que Rosa había estado investigando sus actividades financieras desde que empezó a actuar sospechoso. Y definitivamente no sabía que Patricia era una de las mejores abogadas criminalistas del estado. Eduardo quería jugar sucio. Perfecto.
pero iba a descubrir que cuando juegas sucio con la mujer equivocada, las consecuencias pueden ser devastadoras. Esa noche, Eduardo regresó a casa como si nada hubiera pasado. Llegó a las 8 con su sonrisa de siempre y un ramo de flores baratas del supermercado, flores que probablemente había comprado mientras Carmen lo esperaba en el carro. «Hola, mi amor», me dijo, dándome un beso en la mejilla como había hecho miles de veces antes. «Traje tus favoritas». Las flores eran claveles rosados. Mis favoritas eran las orquídeas blancas. Después de 28 años de matrimonio, todavía no sabía cuáles eran mis flores favoritas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan atento había sido como esposo. «Qué lindo, Eduardo. Las voy a poner en agua». Mientras arreglaba las flores en un florero, él se sirvió un whisky y se sentó en su sillón como cualquier martes normal. Como si no hubiera estado lavando dinero y planeando huir con mi dinero y su secretaria. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó prendiendo el televisor. «Interesante», respondí. «Me reuní con algunos viejos amigos». «¿Ah, sí? ¿Con quién?». «Patricia, Rosa, algunos conocidos del negocio». Eduardo tomó un sorbo de whisky sin quitar los ojos de la pantalla. Si hubiera estado prestando atención, habría notado que mencioné a una abogada, una contadora y conocidos del negocio. Pero Eduardo nunca había sido muy observador cuando se trataba de mí. «¿Sabes qué es curioso?», dije, sentándome en el sofá como si fuera a contarle una anécdota divertida. «¿Qué? Hoy me llamó alguien de Inversiones Montenegro. ¿No te parece extraño que me llamen sobre un proyecto del cual no sé nada?». La mano de Eduardo se detuvo a medio camino hacia su boca. El whisky se quedó suspendido en el aire por un segundo antes de que siguiera bebiendo, pero yo había notado la pausa. «¿Inversiones Montenegro? ¿Estás segura del nombre?». «Muy segura. De hecho, me citaron mañana para hablar sobre mi participación como presidenta de la empresa». Eduardo tosió, atragantándose con el whisky. «¿Presidenta?». «Eso dijeron. Aparentemente, mi firma está en varios documentos que establecen mi responsabilidad legal sobre las operaciones de la empresa». Eduardo se levantó bruscamente. «Lucía, debe haber un malentendido». «Eso espero, porque según este señor Rivera, la empresa ha estado procesando millones de dólares en transacciones muy cuestionables». La cara de Eduardo se puso del color de la leche. «¿Millones?». «2 millones, para ser exacta. Y aparentemente, las autoridades están investigando». Eduardo se dirigió hacia la cocina, probablemente para servirse otro whisky o para llamar a Carmen. Pero yo no había terminado. «Eduardo», le dije siguiéndolo, «¿hay algo que debas contarme?». Se volvió hacia mí con una sonrisa que parecía más bien una mueca. «Lucía, cariño, debe haber alguna confusión. Yo me encargo de resolverlo mañana». «¿Te encargas tú? ¿Por qué te encargarías tú de resolver un problema con una empresa de la cual yo soy presidenta, pero tú supuestamente no tienes nada que ver?». Eduardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Por un momento sentí lástima por él. Debe ser agotador mantener tantas mentiras al mismo tiempo. Lo que pasa es que Carmen mencionó algo sobre ese proyecto. Tal vez yo la puse en contacto con ellos sin darme cuenta. «Ah, Carmen otra vez. Qué útil es Carmen para tantas cosas». Eduardo se sirvió un whisky doble. Sus manos temblaban ligeramente. «Lucía, ¿has hablado con alguien más sobre esto?». «¿Cómo con quién?». «No sé. Con abogados o algo así». «¿Por qué hablaría con abogados, Eduardo? ¿Hay alguna razón por la cual debería hablar con abogados?». «No, por supuesto que no. Solo preguntaba». Mi teléfono sonó. Era Rosa. «¿Aló? Lucía, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ahora?». «Ahora. Es sobre lo que discutimos hoy. Encontré algo más. Voy para allá». Colgué y tomé mis llaves. Eduardo me interceptó en la puerta. «¿A dónde vas?». «Rosa necesita verme. Algo sobre los impuestos». «¿No puede esperar hasta mañana?». «Eduardo, ¿desde cuándo te importa tanto mi horario?». No respondió. Mientras manejaba hacia la casa de Rosa, vi por el espejo retrovisor que Eduardo había salido a la calle y estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a Carmen para contarle que el castillo de naipes estaba empezando a tambalearse. Rosa me recibió en la puerta con una expresión que no había visto desde que éramos niñas y habíamos roto accidentalmente el florero favorito de mamá. «Siéntate», me dijo, guiándome hacia su oficina. «Esto va a ser fuerte». Había papeles esparcidos por todo su escritorio, estados de cuenta,
contratos, documentos legales. Lucía, ¿sabías que Eduardo ha estado transfiriendo dinero a cuentas en las Islas Caimán? ¿Qué? Encontré las transferencias. Las 105 pequeñas cantidades durante 2 años, pero en los últimos 6 meses las cantidades se volvieron enormes. Rosa me mostró una hoja con números que me hicieron sentir mareada. Cientos de miles de dólares transferidos a cuentas offshore. Eso no es todo, continuó. Carmen Vázquez tiene una empresa registrada en Delaware, una empresa que ha estado recibiendo pagos regulares de Montenegro Desarrollos. ¿Qué tipo de empresa? Consultoría financiera, pero no hay registro de que Carmen tenga ninguna certificación o experiencia en consultoría financiera. Claro que no. Hace 6 meses trabajaba en una ferretería. Exacto. Y aquí está lo más interesante. Rosa me pasó otro documento. Carmen compró una casa en Costa Rica la semana pasada. Una casa de $500,000, pagada en efectivo. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. No solo estaban robándome, ya habían usado mi dinero para comprar su nidito de amor en el extranjero. Rosa, ¿cómo conseguiste toda esta información? Mi hermana me sonrió con esa sonrisa traviesa que había heredado de nuestro padre. Digamos que tener amigos en el sistema bancario tiene sus ventajas. ¿Esto es legal? Completamente legal cuando estás investigando fraude contra un miembro de tu familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Tu esposo acaba de comprar 2 boletos de avión a San José. Salida mañana por la noche. Rosa, dije, mostrándole el mensaje. Creo que ya sé quién es mi nuevo amigo del FBI. Porque aparentemente, mientras yo estaba descubriendo la traición, las autoridades ya estaban un paso adelante de Eduardo y Carmen. Y mañana iba a ser un día muy interesante. La mañana del jueves amaneció con una tranquilidad siniestra. Eduardo se levantó temprano, se duchó silbando una canción que no reconocí y se vistió con la ropa que usaba para ocasiones especiales, como si fuera a una cita importante, o como si se fuera del país para siempre. «Sales temprano hoy», comenté, sirviendo café como cualquier esposa normal en cualquier mañana normal. «Tengo muchas cosas que hacer en la oficina», respondió, evitando mi mirada. «Tal vez llegue tarde hoy. No hay problema. Yo también tengo un día muy ocupado». Eduardo me dio un beso en la frente, y por un momento sentí una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. Pero la tristeza duró exactamente hasta que lo vi revisar 2 veces que tenía su pasaporte en el maletín. A las 9 en punto, Andrés Morales, el investigador privado, tocó mi puerta. Era un hombre de mediana edad con cara amable, pero ojos que no se perdían ni el detalle más pequeño. «Señora Herrera, tengo noticias». Lo invité a pasar y le serví café mientras él abría una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. «Su esposo y la señora Vázquez han estado muy ocupados», dijo, extendiendo las fotos sobre la mesa. «Esta fue tomada ayer por la tarde». Era una foto de Eduardo y Carmen entrando a un banco. Carmen llevaba una maleta grande. «¿Una maleta al banco?», pregunté. «Sí, y aquí están saliendo 1 hora después, sin la maleta». La siguiente foto los mostraba saliendo del banco, con las manos vacías y expresiones de alivio en sus caras. «Depositaron algo grande en una caja de seguridad», continuó Andrés, «y después de salir del banco, fueron directamente a una agencia de viajes». Me mostró otra foto de ellos entrando a Viajes Tropicales, una agencia que se especializaba en destinos exóticos. «¿Cuánto tiempo los ha estado siguiendo?», pregunté. 3 días, y señora Herrera, no son amateur. Han estado planeando esto durante meses. Andrés me mostró fotos de Carmen entrando y saliendo de una oficina de abogados, de Eduardo reuniéndose con hombres en trajes caros en restaurantes exclusivos, de los dos revisando documentos en un café. «Pero aquí está lo interesante», dijo, sacando una grabadora pequeña. «Ayer pude acercarme lo suficiente para escuchar parte de su conversación». Presionó play. La calidad no era perfecta, pero pude reconocer claramente la voz de Eduardo. «Tiene que ser mañana por la noche. Los federales están haciendo preguntas». «¿Y Lucía?», era la voz de Carmen, nerviosa. «Lucía no sabe nada. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos en Costa Rica». «¿Estás seguro de que no sospecha? Mi esposa es muchas cosas, pero detective no es una de ellas». Andrés detuvo la grabación. «Hay más, pero creo que ya captó la idea general. Detective no era una de mis habilidades. Claro, después de 28 años de matrimonio, todavía me subestimaba. Señor Morales,
¿Qué más sabe? Sé que van a salir del país esta noche, sé dónde tienen el dinero, y sé exactamente qué documentos van a necesitar para acceder a él. ¿Cómo sabe todo eso? Andrés sonrió. Porque no soy el único que los está investigando. Las autoridades federales han estado siguiendo a su esposo durante 2 meses. ¿2 meses? ¿Por qué no me lo dijeron? Porque necesitaban estar seguros de que usted no estaba involucrada. Su hermana Rosa fue quien les proporcionó la evidencia inicial de que usted era víctima, no cómplice. Mi teléfono sonó. Era Patricia. Lucía, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. ¿Qué pasó? Eduardo acaba de presentar una demanda de divorcio y está alegando que tú eres la responsable de todas las irregularidades financieras. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Qué? No solo eso. Está pidiendo una orden de restricción temporal que te prohibiría acceder a cualquier cuenta bancaria conjunta hasta que se resuelva la investigación. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Pero Lucía, tengo mejores noticias. Acabo de hablar con el fiscal federal. Quieren hacer un trato contigo. Colgué y miré a Andrés, que había estado escuchando mi lado de la conversación. Señora Herrera, dijo suavemente, creo que es hora de que haga una llamada muy importante. ¿A quién? Al número que le voy a dar. Y cuando contesten, diga exactamente esto. Soy Lucía Herrera y estoy lista para cooperar completamente con la investigación federal de Montenegro Desarrollos. ¿Y después? Andrés sonrió y por primera vez vi algo parecido a admiración en sus ojos. Después, señora Herrera, vamos a ver exactamente qué tan buenos son Eduardo y Carmen jugando ajedrez contra el FBI. Porque resulta que mientras yo estaba descubriendo la traición, las autoridades ya habían estado construyendo un caso contra ellos. Y yo iba a ser su testigo estrella. Eduardo pensaba que era inteligente. Carmen pensaba que eran invencibles. Pero ninguno de los dos había contado con que la esposa tonta que planeaban dejar atrás tenía hermanas que eran contadoras, amigas que eran abogadas, y una capacidad para la venganza que ni ellos ni yo habíamos sospechado. Esta noche iba a ser muy interesante. A las 5 de la tarde estaba sentada en una oficina federal que parecía salida de una película. Agentes serios con trajes oscuros, computadoras por todas partes y una vista impresionante de la ciudad, como si fuera la protagonista de un thriller, excepto que esto era mi vida real y los villanos habían estado durmiendo en mi cama durante 28 años. La agente Martínez, una mujer de unos 40 años con ojos que no perdonaban nada, me explicó exactamente cuán profundo había estado Eduardo en problemas. Señora Herrera, su esposo no solo lavaba dinero, estaba siendo usado como fachada para una operación que movía fondos del cartel de drogas. ¿Cartel de drogas? Mi voz salió como un chirrido. Montenegro Desarrollos era una empresa fantasma diseñada para limpiar dinero del narcotráfico. Su esposo creía que solo estaba haciendo negocios con inversionistas extranjeros excéntricos. ¿Creía? Bueno, al principio. Pero los mensajes de texto que recuperamos de su teléfono muestran que en las últimas semanas se había dado cuenta de la verdad. La agente Martínez me mostró impresos de mensajes entre Eduardo y Carmen. Mi estómago se revolvió mientras leía. No puedo seguir con esto. Es demasiado peligroso. Eduardo, ya estamos muy metidos. No podemos salir ahora. Carmen, ¿y si Lucía se entera? ¿Y si nos descubren? Eduardo, por eso tenemos que irnos esta noche. Una vez que estemos en Costa Rica, nada de esto importará. Carmen. Señora Herrera, continuó la agente, su esposo iba a huir esta noche, pero no solo del país. Estaba huyendo de personas muy peligrosas que no estarían contentas de perder $2 millones. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, usted va a ayudarnos a capturarlos. La siguiente hora fue surrealista. Me pusieron un micrófono diminuto, me dieron un teléfono especial y me explicaron exactamente qué debía hacer. Eduardo va a regresar a casa para recoger sus cosas antes de ir al aeropuerto, explicó el agente Rodríguez. Usted va a estar ahí. Va a actuar normal y va a conseguir que confiese todo en grabación. Y si no lo hace, lo hará. Los hombres como su esposo no pueden resistir la tentación de explicar qué tan inteligentes han sido, especialmente cuando creen que ya ganaron. A las 7, estaba en casa preparando la cena como cualquier noche normal. Había puesto la mesa para 2, abierto una botella de vino y hasta había encendido velas.
como si fuera nuestra última cena romántica, que técnicamente lo era. Eduardo llegó a las 8 con una maleta pequeña y una expresión que trataba de ser casual, pero no lo lograba. «Hola, mi amor. ¿Qué es todo esto? Pensé que podríamos cenar juntos. Has estado tan estresado últimamente». Eduardo se relajó visiblemente. Probablemente pensaba que había salido libre, que yo todavía era la esposa ingenua que no sospechaba nada. Durante la cena, hablamos de cosas normales: el clima, los vecinos, sus planes para la semana siguiente. Eduardo mentía tan naturalmente que casi podía olvidar que todo era una actuación. «Eduardo», dije mientras servía el postre. Hoy volví a pensar en esa llamada sobre Montenegro Desarrollos. Se tensó ligeramente. ¿Así? Sí, y me di cuenta de que nunca me explicaste cómo terminé siendo presidenta de una empresa de la cual nunca había oído hablar. Eduardo tomó un sorbo de vino. «Lucía, te dije que iba a resolverlo. Lo sé, pero estoy curiosa. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo alguien puede usar mi firma sin mi conocimiento?» Bueno, Eduardo parecía estar calibrando cuánto podía decirme sin revelar demasiado. A veces en los negocios, cuando hay oportunidades que se mueven muy rápido, es necesario actuar primero y explicar después. ¿Actuar cómo? Usando documentos existentes como base para nuevos contratos. ¿Te refieres a falsificar mi firma? Eduardo casi se atraganta con el vino. Falsificar, Lucía, esa es una palabra muy fuerte. ¿Pero es la palabra correcta? Eduardo se levantó y empezó a caminar por la cocina. Mira, es complicado. Carmen y yo vimos una oportunidad enorme. Una oportunidad que podía asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿El tuyo y el mío? Eduardo se detuvo. Por un momento, vi algo parecido a remordimiento en sus ojos. Lucía, tú y yo, nosotros no hemos sido felices por mucho tiempo. Ah, así que esto es culpa mía. No, no es culpa de nadie. Simplemente, la gente cambia. Los matrimonios terminan. Y cuando terminan, ¿es normal llevarse los ahorros de la otra persona? Eduardo se sentó de nuevo, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente a los ojos. El dinero que tomamos era de la empresa que construimos juntos. ¿Construimos? Eduardo, yo invertí mis ahorros en tu empresa. Nunca tuve control real sobre nada, pero te beneficiaste durante todos estos años. Me beneficié manteniendo tu casa, criando tus hijos, apoyando tu carrera mientras sacrificaba la mía. Eduardo suspiró. Lucía, Carmen y yo queremos empezar una nueva vida, en otro lugar. Y sí, necesitábamos capital inicial. ¿Y no se les ocurrió pedírmelo? ¿Explicarme la situación? ¿Ofrecerme una parte justa en su nueva empresa? ¿Habrías aceptado? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad. No lo sé, Eduardo. Nunca me diste la oportunidad de decidir, porque sabía cuál sería tu respuesta. ¿Y eso te daba derecho a robarme? Eduardo se levantó bruscamente. No te robamos, te vamos a compensar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Una vez que estemos establecidos, una vez que el negocio esté funcionando, te enviaremos tu parte. ¿Mi parte? ¿De mi propio dinero? Eduardo revisó su reloj. Lucía, tengo que irme. ¿A dónde? Carmen y yo. Tenemos una reunión importante esta noche. ¿En el aeropuerto? Eduardo se quedó congelado. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy tan estúpida como ustedes pensaban. Eduardo miró hacia la maleta que había dejado junto a la puerta, luego hacia mí, y finalmente entendió que había sido descubierto. Lucía, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace meses. Eduardo, protegerme. En ese momento, la puerta se abrió y entraron 4 agentes federales. Eduardo Herrera está arrestado por fraude financiero, lavado de dinero y falsificación de documentos. Mientras le ponían las esposas, Eduardo me miró con una expresión de shock y traición que habría sido cómica si no fuera tan patética. Lucía, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pude hacerte esto? Eduardo, tú me robaste, falsificaste mi firma, me involucraste en lavado de dinero y planeabas huir del país con mi dinero y tu amante. ¿En serio me estás preguntando cómo pude traicionarte? Mientras se lo llevaban, uno de los agentes me informó que Carmen había sido arrestada en el aeropuerto, esperando con 2 maletas llenas de efectivo y pasajes a Costa Rica.
Esa noche me senté en mi sala con una copa de vino, rodeada de documentos legales y estados de cuenta bancarios que mostraban que la mayor parte de mi dinero sería recuperado una vez completada la investigación. 6 meses después, el divorcio fue finalizado. Eduardo fue sentenciado a 8 años de prisión, Carmen a 5. Recuperé todo mi dinero más intereses, y la casa quedó completamente a mi nombre. Pero la mejor parte de toda la historia llegó un año después, cuando conocí a Miguel en la clase de tango que decidí tomar porque, a los 53 años, finalmente tenía tiempo para hacer cosas que me gustaran. Miguel es viudo, contador jubilado, y tiene un sentido del humor que me hace reír todos los días. Más importante, me trata como si fuera la mujer más inteligente del mundo, no como si fuera una idiota que necesita protección. A veces, cuando estamos bailando en mi sala los domingos por la mañana, pienso en Eduardo pudriéndose en la cárcel y en Carmen lamentando haber perdido su trabajo en la ferretería por un sueño estúpido de riqueza fácil. Y no siento ni una pizca de remordimiento, porque resulta que la venganza, cuando se sirve con evidencia legal sólida y apoyo federal, no solo es dulce, es perfecta.